Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Muy bien, así es, sí. 2, 1, 2, probando. Muy bien. Que el ingeniero de audio se quedó y que estaba malito el estómago. Así es que no es el coronavirus, ¿dónde está John? Así comienza, con diarrea. Ajá, cómo no. Muy bien, qué bueno verlos aquí, mis hermanos. Estoy alegre, ustedes son las personas que Dios, que era nuestro deseo, escucharan esta enseñanza. Vamos a entrar más profundamente desde el 19 de enero, que fue la última vez que prediqué acá. Después predicó mi esposa, después predicó el pastor Ángel, después tuvimos la semana pasada toda la presentación de cuentas. Así es que vamos ahora a entrar en esta serie. ¿Por qué queremos hablar de esto? Muy sencillo. Resulta que en este universo hay dos voluntades. Es algo que yo no logro explicarme cómo el Señor lo permitió, pero sucedió. Y hoy vamos a hacer un repaso minucioso. Usted perdóneme los minutos que me tome hacerlo, pero necesito que hoy aterricemos y sembremos la base de lo que nuestro Dios Todopoderoso está procurando que la iglesia haga. Pero la iglesia moderna está sumergida en un mensaje, no es malo, pero un mensaje que tiene que ver solo con el yo y el ego de las personas que están sentadas, y que en algunas iglesias lo ven de esta manera, pagando por escuchar y recibir una palabra que los haga sentirse bien. Sin embargo, el evangelio no trata de hacerme sentir bien. De hecho, el evangelio trata de matarme, de que yo muera para que viva Cristo en mí y se cumpla la palabra que el apóstol Pablo dijo: mas no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo en la fe lo vivo en el Hijo de Dios. Entonces, resulta de que hay dos voluntades. Una de esas voluntades fue totalmente derrotada en la cruz. Pero antes de que fuera derrotada en la cruz, fue expulsada esa segunda voluntad del reino de los cielos. Y esa voluntad independiente, diga conmigo la palabra independiente. Diga conmigo la palabra independiente. Okay. Lo que no me están viendo, tengo que amenazar a los ingenieros presentes porque ellos son independientes, El arquitecto le hace el plano, pero ellos son independientes. Ellos son capaces de hacer lo que le da la gana. Estoy vacilando, moto. ¿Qué haríamos sin ustedes? No existirían puentes, no existiría nada. Entonces, esa segunda voluntad no es nada más que querer vivir independiente a Dios. Querer, pretender, suponer que somos lo suficiente para ser independiente y no necesitar de Él. Y por lo tanto tampoco necesitar obedecerle, ni estar en sus lineamientos, ni en sus mandamientos, ni en sus preceptos, ni en su orden, ni en la manera en que Él concibe cómo son las cosas correctas. Entonces, esa otra voluntad es solamente una independencia que no es positiva. Porque usted dirá ahora, pero los psicólogos dicen que la dependencia es mala. La dependencia a otra persona sí, le llaman codependencia. Pero la dependencia a Dios es otra cosa y tiene que ver con un corazón humilde, arrodillado, postrado ante el poder que lo es todo y lo llena todo en todos,
diciendo yo mismo, no puedo nada sin ti y todo lo puedo por medio de ti. Pero hay que contar la historia desde el principio. Lo voy a repasar para los que estuvieron el 19. Quiero que he encontrado mejores palabras para hacerlo. Así que usted permítame que yo me sumerja ahora en este escrito que usted va a tener allí. Voy a poner un momentito esto a oscuras para que las imágenes se vean un poco mejor, porque quiero que usted se concentre, abra su mente y su corazón. ¿Está dispuesto? Amén. Existen dos voluntades todavía, hermanos. Existen dos voluntades. La gente que fue derrotada, los que ocasionaron esa segunda voluntad están derrotados, pero resulta que la arrogancia del ser humano, sin sentido, porque no tiene por qué ser arrogante el ser humano, es realmente una muestra de la profunda necedad con la que nosotros hemos llenado la existencia de esta especie. Perdóneme que yo sea un poco difícil al decir esto, y le invito a que no se duerma y luche contra toda cosa opuesta. Así, es más, vamos a orar. Yo sé que ya oramos. Mi esposa me dice, ¿por qué oras? Si ya oré, ya se oró. Y que es verdad, pero creo que vamos a necesitar orar un poquito, no un poquito más, sino déjeme hacer esto acá. Señor Jesús, Espíritu de Dios, yo te pido ahora que toda oposición, todo espíritu contrario a ti, a tu palabra y al mensaje que nos das ahora, te pido que los saques fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Que no haya ninguna turbación con los niños en su iglesia. Padre, que no haya pérdida de electricidad en este momento. Señor Jesús, que podamos sumergirnos en la verdad de tu palabra y conocer los misterios que tú nos has revelado hace mucho tiempo en la Escritura, para que nosotros podamos conocerte más y poder afirmarnos más en ti, en Cristo, y en tu obra redentora en la cruz, porque todas las cosas son por medio de ti y para ti. Amén. Entonces, las dos voluntades, ¿cómo surge esto? En la Biblia nos presenta un inicio, no nos dice todas las cosas que sucedieron en ese inicio. No sabemos cómo fue esa parte de Dios, Hijo, etcétera. No viene al caso. Para Él es suficiente que lo creamos. Entonces el Señor nos establece aquí en Génesis 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a leer básicamente hoy la Nueva Traducción Viviente, que es la que hemos estado usando durante 2 años y 5 meses. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todos saben, los que tienen mucho tiempo de ser cristianos, que hay una pausa, hay un paréntesis enorme entre los sucesos del verso 1 y los sucesos del verso 2. Y ahí estaba el Edén, ahí estaba, en ese principio estaba el jardín de Dios, su jardín, el Edén. Y todo estaba en orden. En medio de ese orden y esa magnífica creación, y de los seres que ya estaban con él, que él había creado, se creó, no sé si de último, pero en medio de todo eso también se creó a un ser muy, muy especial y magnífico. Dice en Ezequiel 28, recuerde que estamos solamente en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. ¿Estamos claros? Estamos hablando de ese momento de la creación. Todo estaba creado, los cielos de la tierra, y todo era perfecto. Entonces se crea también, aquí dice en Ezequiel 28, verso 12, le puse B porque no voy a leer desde el principio del verso 12. Voy a leer esta parte que dice: tú eras, y refiriéndome a ese ser que fue creado en los cielos, y dice: tú eras el modelo de la perfección. ¿Era perfecto este ser? Era modelo de la perfección. Era tan perfecto que podía ser usado de ejemplo. ¿Me explico? Hay gente en la costura, en la sastrería, que tienen moldes o tienen patrones, tienen medidas de ejemplo. Bueno, este era un molde, un ejemplo para lo que era hablar de perfección. Estaba, escuche esto, lleno, dígalo, de sabiduría. O sea, no era ignorante. No estoy hablando de inteligencia. Tenía la sabiduría que procede de Dios. Era sabio.
Eso le da una enorme ventaja con el resto de las criaturas, porque él compartía la sabiduría que era de Dios. Y dice que no solo estaba lleno de sabiduría, dice que también estaba lleno de ¿qué? De exquisita belleza para colmo. ¿Qué Brad Pitt? ¿Qué peluche? Este era un peluchón. Él se refiere al mismo cuando él habla de peluche. Toda la gente de Barranquilla así. En pelucha así. Otro peluche, ¿eh? Peluche ingeniero. Mire, la ropa, cuando lo hicieron a él, la ropa estaba adornada de toda clase de piedras preciosas. Dice que la ropa estaba adornada con cornalina rojiza, con peridoto verde pálido. Mira qué color más lindo. Qué manera de decirlo. Adularia blanca. No, toma. Yo te espero. Aquí no vamos a las 3, no te preocupes. Adularia blanca, una piedra preciosa también, la adularia blanca. Preciosa, buenos días, hermosa piedra, la adularia blanca. También la ropa tenía 2 tipos de berilo, dice berilo azul y berilo verde. O sea que porque el peridoto verde pálido era más, ¿cómo que le decimos en Panamá cuando yo era niño? Y que verde caña. Y acá entonces tenía también otro verde más intenso, el berilo verde. Y dice que la ropa también estaba adornada con ónice y jaspe verde. O sea, ¿qué detalle? Había detalles de color, incluso el negro formaba parte. Y había jaspe verde. ¡Qué belleza! Dice que también tenía piedra, entre las piedras estaba el lapislázuli. Una hermosura, ¿eh? Y por último dice aquí que tenía piedras turquesa y esmeralda. Una belleza la ropa. Este ser especial al que llamaron Luzbel o Luzbella estaba también en el Edén, en el jardín de Dios. Dice aquí en Ezequiel 28, verso 13. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. ¿Quién estaba? Este ser magnífico. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda. Escuche esto, todas talladas, porque no fue que la agarraron y la pusieron, estaban talladas. Mira, especialmente para ti. ¡Wow! El Dios poderoso las mandó a tallar especialmente para Luzbella. Dice, y mira dónde están. Estaban incrustadas en el oro más puro. O sea que también tenía oro la ropa. De 24 quilates, dice. Te las dieron, eso lo agregó John, no la Biblia. Te las dieron en el día que fuiste creado. Yo pregunté el 19 de enero y pregunto ahora, ¿quién de nosotros podría levantarse con un vestido con esta cantidad de adornos de piedras? Habría que ser muy ¿qué? Muy fuerte, muy grande, muy poderoso para poder estar vestido así. Esta criatura era poderosa. Dice en el verso 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. La Reina Valera dice querubín grande y protector. En esta versión dice yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Señores, yo quiero que usted sepa que no era eso de las piedras de fuego, no es cualquier cosa. Cuando Isaías está en presencia del Dios Todopoderoso y dice, ok, voy a morir porque soy hombre de labios inmundos. ¿Ha leído eso alguna vez? En Isaías 6, y se cae, se postra a tierra, desfallece, cree que va a morir. Dice que un ángel vuela con un tizón de que estaba encendido de ese lugar, de esas piedras, y le puso el tizón caliente en la lengua y los labios y le dijo que incluso que los pecados de él le eran quitados. ¿Sabe qué significa ese fuego en donde
este ser podía caminar. Ese era un lugar de extrema pureza. Él podía caminar en ese sitio de extrema pureza. Yo quiero que usted vaya metiéndose en la historia, en lo que está diciendo esto. Dice en el verso 15, eras intachable, por eso podía caminar entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías. No vivió 2 días ni 3 días, vivió mucho tiempo allí. Y era intachable, ¿de acuerdo a qué? A su diseño, porque él estaba lleno de sabiduría, de perfección. La belleza era adicional. Así que él todo lo que hizo lo hacía ¿qué? Intachable. Dice, eras intachable, verso 15, Ezequiel 28, eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. ¿Y cómo se encontró esa maldad en él? Vamos a Isaías 14, verso 13 y 14. Dice aquí el profeta, habla sobre la caída de este poderoso ser. Dice, pues te decías a ti mismo. ¿Quién se decía eso? Luzbel, Luzbella. Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses. ¡Wow! Presidir, va a mandar. Me voy a poner por encima, voy a gobernar en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Verso 14, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Bárbaro. Soy sabio, nadie puede conmigo. Y escuche esto, era un querubín protector poderoso. ¿Qué significa? Era un jefe de seguridad. ¿Me explico? Tenía control de las cámaras. No, mentira. Y entonces, este ser era poderoso, era un guerrero. Mira tú todas las cualidades que tenía. Aparte de ser hermoso, aparte de ser sabio en forma desmedida y ser perfecto, era un guerrero. Él era la última línea de defensa. Yo siempre me he preguntado, ¿contra qué? No lo sé, pero Dios tenía líneas de defensa y este ser poderoso estaba prácticamente en la última línea de defensa. Él sobrevolaba el trono de Dios, podía caminar por en las piedras encendidas que hay en el trono, que hay en la gloria. Entonces, aquí empezamos a entender con las palabras de Isaías que la caída de este poderoso ser se originó ¿dónde? En el orgullo. En el orgullo. El origen de esta rebelión fue el orgullo. Y sí, originó una rebelión en el cielo este orgullo. En el reino de los cielos solo había una voluntad en ese momento, la de Dios. Esta única voluntad, la de Dios, mantenía un perfecto equilibrio de amor, paz y gozo en toda la creación. Después de la creación, este poderoso querubín se revela al hacer su propia voluntad. Esto introduce el pecado en el reino de los cielos y establece algo peor: 2 voluntades. Así es, la voluntad de Dios, que estaba ahí todavía única y perfecta, y una segunda voluntad opuesta y perversa, opuesta a la de Dios y perversa a todo lo que es noble y justo, porque esta voluntad no es como la voluntad de Dios. En la realidad, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es noble. La voluntad de Dios es empática. La voluntad de Dios no excluye, es inclusiva, es incluyente. Pero la voluntad de Luzbella es diferente. Es yo. Y usted dirá, pero si el Dios Todopoderoso es lo mismo, dice que Él es el único digno de alabanza, eso no es bien yo. Pero hay una diferencia. Sé justo como Él. Qué hermosa es la Biblia, cómo está toda conectada. Dice, y aquí explica
¿qué pasa con esta rebelión? ¿Cómo es que se origina esta parte? Dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Pero, ¿qué es eso de tu abundante comercio? En el verso 16, en la versión Reina Valera 60, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces preguntaba, Señor, ¿qué es esto? Y estos días escuchaba a un maestro de la palabra, Harold Caballeros, que decía, oiga, el querubín protector era también un ángel de alabanza. Entonces él tomaba, y eso me fascinó, el comercio, las transacciones de él, era que él, las contrataciones o transacciones, como hablan en otras versiones, él tomaba de la alabanza que se recibía, Dios, que era para Dios, tomaba y llevaba, lo más probable, que la mejor porción de esa alabanza, y la subía y la ponía en el trono. Y en ese constante, no sé, miles, millones de años, no sé, haciendo esto, llevando, llegó un momento en que en ese montón de comercio en que él llevaba, en ese intercambio, él venía acá, agarraba de esto y lo transportaba hasta allá. Eso es como llevar aquí en Panamá, aquí tenemos el mismo comercio, un barco viene de Hong Kong y transporta algo y lo pone acá. ¿Eso es un comercio o no? Entonces él hacía lo mismo, él transportaba y que llevaba esa alabanza y la ponía. En medio de eso, él dijo, esto puede ser para mí. Sigo acá en el verso 16. Entonces, cuando esto lo llevó a la violencia y al pecado, entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó, y aquí lo explica la palabra, ¿de qué? De orgullo, debido a tu gran belleza. Mira tú lo que ocurrió. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Porque ese es el problema del orgullo. Yo quiero ser el único que brilla. Yo quiero ser la más bonita del barrio. Yo quiero ser el más fuerte de la calle. Yo quiero ser el que más mujeres tiene. Yo quiero ser el que está con todas. Yo quiero ser el que no paga impuestos. Yo quiero ser el que no tiene que trabajar y lo tiene todo gratis. Yo quiero que me mantengan. Yo quiero ser esta cosa. Me explico, corrompe al ser humano todavía. A mí nadie me dice nada en el trabajo. Nadie puede conmigo. Viene jefe, sale jefe, aquí estoy. Aquí las cosas siempre se han hecho como yo digo. Me pongan jefe, no me pongan jefe. Me lo cambien, sea rico o sea pobre. Venga recomendado de el no sé qué diputado o venga de tal ministro. Aquí siempre es como yo digo. Y este es el gran problema de aquellos que desean predicar la palabra. Usted quiere predicar la palabra, usted tiene llamado, usted quiere salir, usted quiere ser pastor, usted quiere ser ministro de Dios, usted siente que fue llamado apóstol. Bueno, quiero que sepa de que este trabajo no se trata de usted, este trabajo se trata de Cristo. En el momento en que empieza a tratarse de mí, empiezo a amar el esplendor, empiezo a amar el brillo, quiero que me vean a mí. Y eso no es el motivo. Eso corrompe la sabiduría que Dios nos da. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Verso 18, Ezequiel 28. Profanaste tus santuarios, hoy tenía varios, con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto, porque yo creo que estaba agarrando parte de la alabanza y se la estaba ya guardando para él. Parte de esa adoración. Entonces, mira esta hermosura. Hice brotar fuego de tu interior, porque ese mismo, mire, ¿se acuerda mi amigo? Ese mismo pecado es el que me va a consumir desde adentro. ¿Se acuerda mi amigo? El que la mencioné. Pues resulta que esta promiscuidad es lo que lo mata hoy en día. Y necesita al Señor y busca al Señor y todo lo demás. Resultó que se volvió un hombre súper celoso ahora que está arriba de los 55 años. Porque ya no es igual a antes. Porque la gravedad es una ley en este planeta. Pastor, sí, yo estoy ahorita en horario adulto. La gravedad es una ley en este planeta. Y entonces ahora empieza a consumir a la persona por dentro. Esto no es porque sí. Y entonces él dice el Señor, entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo.
a la vista de todos los que te miraban. Dice, oiga, y es necio, porque una vez que fue consumido y estaba ahí prácticamente en ceniza en el suelo, se paró y peleó. Así peleó, porque dice Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Expulsados, hago una pausa aquí en el verso 8. No aniquilados ni extinguidos, porque el Señor pudo haber hecho, míreme acá, el Señor pudo haber hecho así, ¿ve? Agarrar con un dedo, pudo haberlos amontonado a todos, los millones de ángeles que estaban con él y a él, y pudo haber hecho así, ¿ve? Yo sé que usted en algún momento de su vida, usted mató a alguna hormiga con los dedos, con algún dedo. ¿La ha matado? Esas negritas que molestan tanto, ¿ha matado alguna hormiga con el dedo? En ese momento no somos como un Dios para ellas. ¿Lo ha vivido? Dios podía agarrar a todo esto y hacerle así, ¿ve? Y no existirían más. Esto es muy importante porque ellos no fueron extinguidos. Ellos quedaron vivos después de que los expulsaron. Solo los expulsaron. Escuche esto. No los expulsaron de toda la creación. Los expulsaron del reino de los cielos. Ellos estaban allá con su rebelión. Querían morar allá arriba. Querían hacer su reinito allá arriba. Querían hacer su republiquita allá arriba. Los expulsaron. Pero no los extinguieron. El verso 9 dice de Apocalipsis 12, este gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. ¿A dónde fue lanzado? A la tierra. A la tierra. ¿Vamos entendiendo ahora? Recuerde, todo esto que conté, esta segunda voluntad que surge, que la expulsan del reino y la tiran a la tierra, sucedió aquí, ¿ve? En el principio. Y cuando toda esa gente derrotada, expulsada, cae a la tierra, entonces vino más adelante el Señor y empezó a caminar aquí. Y surge el verso 2. ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada y vacía. ¿Usted cree que Dios hace cosas así? No. Por lo tanto, cuando la tierra se desordenó fue por causa de ¿qué? De la caída de estos seres. Y la tierra estaba desordenada, así que cuando ellos llegaron aquí agarraron y patearon todo y lo tiraron y lo hicieron su voluntad, destruyeron el jardín. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, oiga esto, ahora las tinieblas hace aparición allí en la tierra. Estaban sobre la superficie. Aquí dice la faz, voy a ponerle un sinónimo. Estaban sobre la ¿qué? La superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios estaba ¿qué haciendo? Estaba caminando viendo el desastre que habían hecho. Y Él es tan Dios que Él podía caminar sobre la superficie de las tinieblas que estaban incorporadas ahora. Él las gobierna. Él gobierna todo. Él tiene poder sobre todo. Descendió y miró las tinieblas que estaban ahora aquí. Eso no estaban en la creación. Caminó sobre ellas. Como caminó después sobre el mar embravecido. Siglos después, cuando Jesús camina en las aguas y Pedro le llama. Así mismo Él podía caminar. Entonces caminó sobre la faz de las aguas, sobre la superficie. Entonces Dios ordena todas las cosas e introduce a su creación el reino vegetal y animal para aumentar la creación inicial que aparentemente parecía que consistía solo de minerales. Acuérdese de que Luz Bella tenía puras piedras preciosas. Así que Él empieza a agregar estos nuevos elementos, crea el carbono, surge la vida como la conocemos. Ahora, me estoy adelantando porque luego Dios diseña, viendo todo ese desorden, antes de entrar al verso 3, Dios diseña un plan para restaurar el orden en su creación. Un plan para establecer otra vez
su voluntad como la única voluntad ahora en toda la creación. Quiero que usted esté claro, porque cuando ellos son expulsados del reino en su segunda voluntad y caen acá en la tierra, resulta que esa rebeldía, ¿dónde quedó? Aquí. Haga conmigo, juegue conmigo acá. Aquí. En esta tierra. Y nosotros estamos hechos ¿de qué casualmente? De minerales, de tierra, ¿sí? De todo lo que está. Así que tóquese. Por ende, nosotros portamos el material ¿de qué? De esa rebelión que se contaminó ahí. Esa rebelión contaminó la tierra. En vez de extinguir al dragón, la serpiente antigua, y a sus ángeles caídos, autores de la rebelión, Dios Todopoderoso decidió destruir el núcleo que ocasionó la voluntad separada de Dios, el orgullo. Él pudo haber hecho así, ¿ve? Y los desbarata y los extingue, pero no lo hizo. ¿Qué hacen los tiranos cuando la oposición se levanta y dice, no va a ser a tu manera, va a ser a nuestra manera, vamos a tumbar, vamos a hacer un nuevo gobierno? ¿Qué hacen los tiranos para evitar las rebeliones? ¿Qué hacen? Las aplastan, matan a todos, ¿verdad? ¿Podía hacer Dios eso? Sí, sí podía. Pero me decía el Señor, pero si yo hubiese hecho eso, ¿en qué me hubiese diferenciado de Chávez, de Maduro, de Castro, de Somoza, de Duvalier? ¿En qué se hubiera diferenciado de Stalin o de Carlos I? ¿En qué se hubiera diferenciado de los conquistadores de América? Extinguieron pueblos indígenas enteros porque se alzaron, porque no quisieron la opresión del nuevo yugo dominador. Entonces me dice el Señor, yo no soy igual. Yo soy Dios y yo soy digno de adorar por una razón. Y en ese momento Él puso esa razón de quién es Dios a actuar. Entonces el Señor agarra y dice, el orgullo puede ser vencido mejor, en vez de aplastarlo, desde su opuesto. Dígalo conmigo, la humildad. Y la humildad, me fui al diccionario y me encontré con la creación de Dios, con la obra. Dice, la humildad es la virtud de reconocer mis propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Actuó Satanás, actuó el dragón, el diablo, de acuerdo a sus limitaciones. ¿Se vio limitado él? No. Se vio ilimitado. Él se vio a sí mismo, yo soy como Dios. Yo soy ilimitado, yo soy poderoso. Y no vio la debilidad que había en él de ser propenso a querer que lo adoraran. Entonces no fue humilde, se escapó la humildad de él. La humildad es parte de la sabiduría. Se escapa y queda enseguida el Señor, Satanás, lleno de orgullo. Entonces Dios dice, el orgullo se puede destruir desde su opuesto, la humildad. Y valga la redundancia. Y resulta que ¿quién es el máximo de todos los humildes? Dios mismo, Jesús. Entonces dice, la humildad, dice, Satanás no reconoció su propia limitación, así que se estimó a sí mismo como suficiente para ser independiente de Dios. Así que el Señor determinó que una creación que se mantuviera perfectamente dependiente y obediente a Él en medio del desorden y el pecado propio de vivir en la segunda voluntad, que es independiente a Él, era suficiente para destruir el orgullo y la soberbia. Voy a hacerlo más sencillo. Él dijo, si alguien vive de forma perfecta, en dependencia y obediencia a mí, y viviendo en medio del caos de la segunda voluntad, y logra en medio de ese caos, de esa segunda voluntad, ser perfectamente dependiente y obediente a mí, eso será suficiente para destruir el orgullo y la soberbia. Pero para ser independiente y obediente a Dios hay que vivir de acuerdo a los límites de la voluntad de Él. Y eso iba a traer un problema. Satanás y sus ángeles caídos, ¿eran iguales a Dios? ¿Eran una creación menor a Dios? De hecho, Dios no es una creación, Dios existe siempre. Así que al ser ellos una creación, ellos ya son menores al Creador. Ellos fallan. Entonces el Señor decide, bien, vamos a hacer lo siguiente. En la tierra cayó esa segunda voluntad. Y esa segunda voluntad va siempre a tener el resultado de corromperlo todo. Entonces el Señor dice,
Bien, vamos a hacer una creación nueva que viva bajo la influencia de esa segunda voluntad. Y esa creación va a tener que ser todavía menor a los ángeles que cayeron, para hacer más abismal la diferencia entre la razón por la cual ellos fueron orgullosos y la razón por la que esa creación sería orgullosa. Entonces decide hacer al hombre, que es totalmente perecedero y frágil. Nosotros no podemos ni con 4 perros que nos ataquen. Usted tendría que haberse hecho un arma. Los perros vienen y tú le dices, espérate, voy a ir a Melo a comprar un machete. Espérense ahí. Y cuando salen los perros, dije, entonces, dije, espérate, que hay que amolarlo, porque no tiene filo. Y usted lo afila. ¿Sí? Si usted no tiene previamente ese artefacto en su mano, ¿usted puede negociar con esos perros? ¿Con un oso? ¿Con un león? El jaguar es el que manda en la jungla. Si usted no entra allá suficientemente armado, usted se va a dar cuenta quién manda allí, quién es más poderoso. Nosotros no tenemos nada por lo cual ser arrogantes. Nada. Y la inteligencia, sí. Los osos se han comido a bastante gente inteligente. Hay animales salvajes que se han comido a mucha gente inteligente. Nosotros no tenemos ninguna razón para ser orgullosos. El Señor crea un escenario interesante. Él dice, sería mucho mejor si nosotros hacemos una creación nueva que sea influenciable, que sea totalmente vulnerable, gracias, que no pueda contra el entorno, que sea totalmente dependiente de mí, una creación que me necesite para vivir en el entorno en la que lo voy a poner. Y de allí yo le voy a demostrar a los gobernantes y autoridades en los cielos celestiales que desde allí, en esa condición, esa creación podría vivir mejor que Satanás. Lograr lo que Satanás no logró jamás. Ser portador de la gloria y no creerse merecedor de la gloria. El problema era que ninguna criatura de esta creación podría mantenerse perfecta en obediencia y dependencia a la voluntad de Dios. Ese era el problema del diseño. Cuando vieron esa creación, antes que existiera, la vio, Dios la vio porque dice que la amó. Usted ha leído que nos amó antes de que el mundo existiera. Bueno, por eso, porque antes de que existiéramos, antes de que existiera esa creación, Él vio a la creación y dijo, ni uno de ellos podrá jamás portarse de la manera correcta. Van a ser peores o iguales que Satanás. Entonces el Señor, viendo la creación esa en su diseño, dice, wow, pero qué interesante sería. Y empezó a amarla. Y miró hacia lo profundo, hacia la distancia del tiempo que él tendría que inventar. Y amó a Gino, y amó a Jesús, y amó a Josué, y te amó a ti, y a ti, y a ti, y te amó a ti, 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 a ti, a usted, a mí, y nos amó desde allá. Entonces el Señor dice, esta creación tiene que cumplir con ciertas características entonces, porque yo voy a tener que venir yo mismo y cumplir esa voluntad. Satanás falla en la obediencia y dependencia a Dios. Dios decide destruir el orgullo y la rebelión, viviendo una vida totalmente dependiente y totalmente obediente a Dios en una condición inferior. El problema era que nadie podría lograrlo. Así que Él decidió que la única manera era que Él mismo cumpliera su voluntad. Entonces la pregunta en el reino fue, ¿pero cómo voy a hacer eso si yo soy Dios? ¿Cómo voy a estar en los dos lugares a la vez? Y entonces el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y entonces el Señor diseña el plan para que Él mismo esté en los dos lugares a la vez. Esa criatura había que hacerla igual, semejante a Dios, para poder habitar en ella y ser uno de nosotros. Esta creación estaría expuesta a la influencia de la segunda voluntad separada de Dios, la voluntad independiente que Satanás lo llevó a la caída original. Así que Dios decide que la única forma para que esa nueva criatura pudiera vencer la influencia de la segunda voluntad creada por Satanás, que es una independencia de Dios, sería que Él mismo, Dios, la venciera
venciera a esa segunda voluntad en lugar de estas criaturas. Y por eso dice aquí en Isaías 6:8, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y si usted cree que era solamente Isaías el que estaba contestando, pues no, porque Jesús dijo en Mateo 13 al 15, en Marcos 14, 11 y 12 y en Juan 12, 31 al 41, Jesús mismo dijo que Isaías se refería a él en ese pasaje. Entonces Jesús es el que responde, envíame a mí, yo voy a ir por ellos. Ellos no van a poder vencer esto, pero yo sí puedo vencer esto. Entonces el Señor dice, perfecto, este plan me permite estar en ambos sitios a la vez, en mi trono y haciendo mi propia voluntad en lugar de la nueva creación, siendo esa creación. Así que Jesús es Dios, por lo cual podía cumplir, Jesús que es Dios, podía cumplir la voluntad de su Padre y vencer la influencia de la segunda voluntad hecha por Satanás, siendo igual a una criatura como usted y yo. Es por eso que el diseño de esta nueva criatura, inferior y más débil que Satanás, fue hecha a imagen y semejanza de Dios para permitirle al Altísimo ser una de ellas. Entonces, cuando se diseña este plan, viene el ordenamiento de todo. En el verso 3 del capítulo 1 de Génesis, verso 3 al 27, la Biblia narra entonces de cómo Dios lleva a cabo el desarrollo de su plan de reconciliación y paz, ordenando el caos que dejó la caída a la tierra de Satanás y sus ángeles caídos. Entonces, allí Dios introduce este reino vegetal y animal para aumentar esa creación inicial y finalmente, al sexto día de la creación, como Él lo había imaginado, como Él lo diseñó meticulosamente, Dios crea ¿a quién? A la humanidad, la criatura clave para desarrollar su plan. Dice en Génesis 1, verso 26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán, wow, es que aquí viene la cosa interesante. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Quién quería un trono cuando Dios estaba en su trono? ¿Quién más quiso un trono? ¿Quién más quiso reinar? Por eso Satanás. Por eso Luz Bella origina la segunda voluntad, la independiente, la satánica, la separada de Dios. Y mira lo que Dios hace. Agarra a esta creación, la hace más débil que, wow, mira, un árbol me puede matar. O sea, Él agarra y pone a esta creación. Para mí, era la más wichiwachi de toda la creación. Y mira lo que hace en el verso 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y mira la otra palabra. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Para que esta creación, siendo más frágil y menos fuerte, siendo más vulnerable totalmente a todo el resto de la creación, para poder reinar y gobernar, ¿qué necesitaba este ser humano? ¿Qué necesitaba? Dígalo. Depender de Dios. Denle un aplauso a nuestro Señor Todopoderoso. Yo no sé, ustedes perdonen esto. Yo necesito que usted tenga la base teológica de lo que ocurre, porque te vamos a empezar a hablar de tu voluntad o la voluntad de Dios. Mi voluntad o la voluntad de Dios. Yo deseo que usted y yo no seamos cristianos que cuando las cosas no salen a mi manera, cuando pareciera que Dios no me contestó, entonces hago una rabieta y me largo. Que si el otro me miró mal y me peló los dientes, me largo. Que el pastor tomó en cuenta a fulano y no a mí, me largo. Se aprovecharon de uno, te sacaron la plata
Y de pronto un día te dieron una patadita, pusieron a otro, te quitaron, te sentaron y todavía quieres que te quedes sentado y te fuiste y estás todavía disgustado con esa autoridad. Hey, brother, eso es orgullo. No te apartes, porque el orgullo nos vence. Pastor, pero es que fue la humillación. Óyete, la humillación lo opuesto al orgullo. ¿Por qué no puedo ser como Cristo? ¿Por qué no puedo entender cómo es esta obra? Lo que pasa es que siempre estamos en el tema de gobernar y reinar. Pues resulta de que ni eso pudimos hacer. Estábamos diseñados para gobernar y reinar y necesitábamos a Dios para poder hacerlo, porque para eso era la creación hecha exclusivamente para depender y obedecer. Dios puso al hombre para que se ocupara del jardín y lo custodiara, o sea, para que lo labrara y lo cuidara. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirá. ¿Cuántas prohibiciones le puso Dios a esa creación? ¿Cuántas? Una. Cuando yo pienso en eso, qué ridículo es. Una prohibición nada más. Una. Pero el problema era que, ahí, señores, estaba también en esa creación, ahí, en esa tierra, ¿quién también estaba? La serpiente antigua. Y esta influye a la nueva creación en su comportamiento rebelde. Y el ser humano decide tener su propia voluntad. Cuando lo tienta, no lo tienta de ninguna otra manera. No lo tienta, mire que no tienta a Eva. Mira, te vamos a poner de esta manera. No se fue donde Adán, porque Adán ya tenía a Eva. Y Adán no conocía la promiscuidad. Adán estaba tan enamorado, que Adán no quería saber más nada. Como era el diseño, él solo era Eva. Fue Satanás. Que por cierto, Satanás significa el que se opone. Deberíamos llamarlo por su nombre, Luzbel. Él se va donde ella y le habla. Y no la tienta, escuche esto, con joyas, porque ella no sabía de eso. No la tienta con ser eternamente joven. ¿La hubiera tentado? Sí la hubiera tentado, porque lo que pasa es que ella no sabía que iba a envejecer. Ella no conocía eso. Pero si ella hubiera conocido de eso y él le hubiera dicho, si comes de ese árbol, serás eternamente bella. Serás como Alejandra Guzmán. Yo no sé si usted lo logra ver. Yo quisiera ser un buen maestro para poder hacerme entender, para poder llenarlo usted de esta pasión y de esta verdad. Oiga, él solo la podía tentar con lo único que existía para tentar en la creación. ¿Cuál era? El orgullo, la segunda voluntad. Mira, ahí lo dice. Mira la astucia. La serpiente era el más astuto de todos los animales. Génesis 3:1. Era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras? Mira tú la pregunta. ¿De veras Dios? Cuando dice cierto día significa que ya hablaban. ¿Estamos claros? Ya eran amiguitos. Y él se pintaba las uñas y él estaba ahí, le traía el esmalte y la cosa. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué pregunta? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Claro que podemos comer el fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, sigue hablando Eva, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Eso era lo que quería Luzbel. Le dice, no morirán. Verso 4, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y ahí tengo en negrita qué es lo que la convence a ella. No fue eso que el bien y el mal, fue serán como Dios. El verso 6, la mujer quedó convencida
Dice la Reina Valera en ese versículo que ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Leo acá el verso 6 en la Nueva Traducción Viviente. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y esto es principalmente el objetivo de Satanás en la humanidad. Que no atiendas, que no obedezcas la voluntad de Dios. De eso se trata. Pero desde Adán, la humanidad no ganó el hacer su propia voluntad, sino que quedó esclava de sus malos deseos, esclavos del pecado. La humanidad desde entonces no es libre. Tampoco tiene libre albedrío. Lo único que hacen es obedecer la voluntad del pecado que fue producido por la rebelión, que es producto del orgullo. Y son esclavos del pecado todos los que no tienen a Cristo, porque nadie puede dejar de ser promiscuo porque sí. Y alguno que logre dejar de ser promiscuo, le aseguro que habrá algo que no logrará dejar de hacer. Yo he visto gente que era mujeriego y borracho, ahora solo son borrachos. Y he visto otros que eran mujeriegos y borrachos y ahora ya no son borrachos. Pero siguen siendo mujeriegos. ¿Me hago entender? Porque allá afuera lo que hay es esclavitud. Era necesario destruir también el pecado que esclavizaba, venciendo el orgullo que nos rebela contra Dios para querer vivir independiente a Él. Y es aquí donde el Hijo de Dios viene y derrota el pecado y la rebelión. Pastor, ¿y esto en qué me afecta? ¿De qué me sirve saber todo esto? ¿En qué me beneficia esto con mi propia familia? ¿En qué me beneficia esto con mi problema familiar? ¿En qué me ayuda para salir del conflicto con mis hijos, con mi cónyuge, con mi familia, con mis compañeros de trabajo? ¿De qué me sirve esta verdad en la escasez económica para pagar la casa o la electricidad? ¿De qué me sirve saber esto? ¿De dónde viene este problema de que era una segunda voluntad? De eso fue lo que ocasionó Satanás. ¿De qué me sirve eso? Te sirve para todo en la vida. Los problemas y conflictos con hijos, cónyuges, familiares, compañeros en el trabajo, clientes, todos están ocasionados por decisiones y acciones fuera de la voluntad de Dios. Cuando yo, mi cónyuge, mis hijos actuamos en la segunda voluntad, la que es independiente a la voluntad de Dios, el caos llega a nuestra vida. Punto. Cuando nuestra propia voluntad gobierna nuestras vidas, nos hacemos independientes de Dios. Estamos diciéndole entonces, yo sé mejor que tú lo que me conviene. Por eso estoy bravo con lo que me hicieron. Porque a mí me conviene estar bravo. Por eso yo no confío en nadie ahora. Predique o no, ya yo no confío en nadie, nada más en mí mismo. Porque yo sé lo que me conviene. Yo sé mejor que tú cómo debo responder a las ofensas. Y yo he visto gente de Dios que me ha invitado para ir yo no sé si a pelear a puño con otros cristianos. Yo una vez tuve que decir que hey, no voy a esa ya. Yo estoy cansado de esto. Yo sé mejor que tú cómo usar mi dinero. Cuando somos independientes de Dios, le estamos diciendo, yo sé mejor que tú cómo criar a mis hijos. Yo sé mejor que mis padres cómo vivir mi adolescencia. Y esa la pongo allí porque resulta... Adolescente que estás aquí, no voy a mirar a nadie. Anoche cuando estaba transcribiendo esto, esa no la tenía y el Señor me dice, pon esa ahí. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a poner esa? Me dice, oye, que no te he enseñado, Manuel, que los padres soy yo en la casa. Por eso es que ustedes, papás, hagan bien el trabajo. No críen a los hijos a control remoto. No te pases todas las horas que pudiste haber estado con ellos en tu casa y con tu mujer, estando yo no sé haciendo qué en otro lado. Haciendo nada a veces. Es allí donde tienes que estar. Pastor, lo que pasa es que ya yo no siento igual por mi esposa. ¿Por qué no estás ahí? Cada vez que uno empieza a rascar ese asunto, empiezo en cuanto mira que tú no estás ahí. ¿Cómo no se va a hartar de ti ella también? ¿No quieres participar? ¿No quieres hacer? Si viene alguien y les voy a hacer una pintura, no me gusta que me pinten. No quiero salir en el retrato pintado. ¿Qué pasa? ¿Tú vives en otra casa? ¿Esa es tu familia o no es tu familia? Los padres son como Dios, representan a Dios en la casa. Por eso ya lo hemos explicado aquí anteriormente cuando hemos hablado de los 10 mandamientos. Por eso es que hay
una honra. Por eso es que hay una bendición para los que obedecen a los padres. Te irá bien, tendrás larga vida. ¿Por qué? Porque al obedecer a mis padres, hasta el momento en que ya yo puedo sostenerme a mí mismo y ser independientes de ellos económicamente y de responsabilidad, hasta ese momento mis padres son responsables por mí. Si yo los obedezco, me irá bien en la vida, viviré mucho. Yo sé mejor que tú con quién casarme. Santo. Yo sé mejor que tú qué amigos escoger. Eso, yo sé cuáles son. Esos son los que son. Ajá, así es. Y si eres adolescente y tu papá te está diciendo, o tu mamá te está diciendo, esos amigos no, sigue. Entonces después, mejor me quedo callado. Después entonces los pillan haciendo cosas que no tienen que hacer. Pastor, pero no hable así. Sí, hermano, aquí en Dios hay más orden y más disciplina de lo que usted y yo creemos. La falta de la disciplina por no entender la gracia y el exceso de disciplina, que ya no es disciplina sino que es esclavitud de la religión, del legalismo, ha hecho un cristiano equivocado. Y resulta de que en Dios hay un orden, porque yo no puedo vivir desordenado en mi casa con mi mujer. Tarde o temprano eso nos va a llegar acá y nos va a afectar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la voluntad, si yo no soy hijo, no puedo oír la voz. Este diseño para reinar y para gobernar ya no va a suceder como se diseñó. Ahorita bástate a ti y a mí reinar y gobernar bien nuestra vida dependiendo de Él. Cuando Él venga, y eso es otro día, lo hablaremos si Dios lo permite. Cuando Él venga, reinaremos y gobernaremos con Él. Ahí se cumplirá entonces ese deseo de parte de Él. Jesús, el Hijo de Dios, vino para someterse y humillarse a una vida inferior a la que tenía, siendo igual a Dios. Porque cuando Él diseña esto para venir y hacer la obra en lugar nuestro, hermanos, era humillarse. ¿Sabe lo que es ser Dios y después nacer siendo uno de nosotros? Eso es humillación. ¿Qué quería Satanás? Un trono. ¿Y qué hizo Dios para vencer ese orgullo? Ahora me humillo. Me quito del trono, me levanto del trono y voy y me hago inferior a Satanás. Porque en ese momento, cuando él estaba en este cuerpo, Satanás era más poderoso. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Sí. Pasa que no le podía hacer nada porque eso no estaba permitido. Así que trató de influirlo para que él mismo se autohiciera daño. Tírate. Esa es la palabra de que vendrán ángeles y te sostendrá para que tus pies no toquen piedra. Y lo tientan de esta manera. Y tú no ves una escena de que Jesús dice que lo agarró por el cuello, de que ya está molestando. No hizo eso. Él se comportó de acuerdo a la limitación del cuerpo. Y actuó como usted y yo debemos actuar. Y habló fue con el poder de la palabra en las 3 ocasiones. Se sujetó a las limitaciones que tenía en este cuerpo humano dependiendo de Dios, su Padre, en todo momento. Jesús se sometió a cumplir toda la voluntad que su Padre determinó para él en esta tierra. Yo dije que iba a tomar mucho tiempo, hoy ya estoy terminando, porque no quiero partir esto en 2. Quiero que esta sea ya la vez definitiva en que comprendamos juntos qué es lo que ocurre en el universo. El universo no estaba peleando para salvarte a ti y a mí. Quítate de esa cosa, porque eso sigue poniendo al hombre como el centro de todo, y el centro de todo es Cristo. En realidad lo que el Señor estaba haciendo principalmente era destruyendo a la segunda voluntad, destruyendo el orgullo, destruyendo la entrada de ese pecado en la creación. By the way, también decidió salvarnos entonces. Jesús se sometió a cumplir toda la voluntad que su Padre determinó para él en esta tierra. No hizo Jesús nada de su propia cuenta. Jesús es el ejemplo de vivir conforme a Dios Padre. Juan 5, 18 al 20. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo,
pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, que dice, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Juan 5, verso 28 al 30. No se sorprendan tanto, todo esto es Jesús hablando. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Y ese tiempo está cada vez más cerca, ¿eh? Y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Juan 6 dice en el verso 38 al 40, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Verso 39, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite a ustedes, agrego aquí, en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Nuestra meta es vencer la influencia de la segunda voluntad satánica independiente de Dios. ¿Cómo? Por medio de la victoria que Cristo ya nos entregó a nosotros, su iglesia. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. Vivió una vida perfecta, sometida, dependiente, obediente a la voluntad de Dios, como debió haber sido desde Adán. Pa' colmo le metió una serie de reglas y de quehaceres y de costumbres que llamamos la ley de Moisés, y la cumplió toda pa' colmo, o sea, se puso hasta traba y la cumplió toda. Venció. Él le demostró, no nosotros. Yo no quiero que usted salga pensando y que la iglesia le demuestra a Satanás. No, la iglesia no le demuestra nada. Esto no se trata de ti, de mí. El mensaje es cristocéntrico, no es un mensaje yoísta. Usted y yo no somos el centro de esta historia, ni de este espectáculo, ni de esta. Es Cristo. Él fue el que le demostró, no nosotros. Él le demostró a todos estos seres que cayeron que Él podía vivir siendo inferior, realmente inferior, y cumplir toda la voluntad del Padre sin salirse de una coma a un punto. Y ahí es donde Él desciende a la muerte y vence todos los poderes que estaban allí. Por eso es que usted lee en Colosenses que exhibió en la cruz públicamente la derrota de las potestades. Así que cuando usted y yo nos llenamos de orgullo y dejamos de asistir a la iglesia porque nos pasó algo en antaño, eso es orgullo, hermano. Ya viene Manuel a dañar la cosa. No pelee conmigo. Váyase a otra iglesia. Vaya, allá te va a hablar lo mismo el Señor. Entonces vaya y pelee mejor con Dios, a ver si usted le gana. Satanás no pudo, y él tenía un traje que usted no puede ponerse. Eso es para los que llegaron más temprano. ¿Saben de qué estoy hablando? Hay dos voluntades, hermano. Satanás ya, a él lo derrotaron. La voluntad segunda, la que él trajo aquí a la tierra, le quitaron el poder que él tenía sobre eso. Se lo quitaron. Ahora, de verdad que solo le queda la influencia. Solo le queda la influencia. Pero ¿sabe qué queda aquí en esta tierra? La soberbia creación inferior esta.
Ahora somos nosotros los que andamos debatiéndonos en las dos voluntades. ¿Creo o no creo? ¿Le hago caso o no le hago caso? Si tú no le haces caso a tu jefe a veces, ¿cómo le vas a hacer caso a Dios? No le haces caso a tu mujer, ¿cómo le vas a hacer caso a Dios? No le haces caso a tu esposo, ¿cómo le vas a hacer caso a Dios? Sí, porque ambos, esa es la única relación, esa relación sí es misteriosa. Dos jefes viven juntos y se dan órdenes uno y el otro. Y el diseño es que se obedezcan los dos. Yo sé que pastor, pero la palabra dice que la mujer debe sujetarse. Papá, si tú no le haces caso a la voz de tu mujer en los momentos que tiene que hacer caso, tú no estás entendiendo la Biblia. Y no lo voy a explicar ahorita. Oiga, no le hace caso a tu mujer, menos me va a hacer caso a mí. Hágale caso a Dios entonces. Quédese donde usted está, termine de ser formado en un lugar. Deje de estar peleando contra la voluntad de Dios. Yo puedo entender que Ocari no viene porque Ocari me dice, en la quimioterapia me tiene resfriada, enferma, tosiendo, moqueando. Yo te puedo entender. Yo no viví quimio, pero vi la quimio en mi mamá. Yo sé que es terrible la quimio. Quédate en tu casa. Pero me quedé en la casa viendo televisión o me fui de nuevo a pasear y me la paso paseando siempre. ¿Cómo te llamas cristiano? ¿Cómo crees que estás metido en el redil? ¿No te das cuenta de que estás expuesto a que te coman y te devoren los lobos afuera? Necesitas acercarte, necesito yo mismo acercarme. Me alejo yo de él y empiezo a hacer mi propia voluntad y se viene todo abajo. Tras que no es fácil hacer la voluntad de Dios y yo me mantengo lejos, va a ser imposible. Por eso su espíritu no fue dado. Pero el espíritu no va a poder convencerme si yo ni siquiera puedo seguir o acatar las instrucciones de otros hermanos. El Espíritu Santo no te va a poder instruir, no te va a poder gobernar. ¿Cómo así, pastor? Te lo estoy diciendo. El diseño es para que usted y yo vivamos sometidos los unos a los otros, soportándonos, dice la palabra. ¿Me explico? Esto no es relajo. La segunda voluntad, ese es el gran rollo. Ni siquiera que tú te pones a ver pornografía cuando nadie te está viendo o te pones a comprar lotería. Si esa es tu debilidad, cuando nadie te está viendo, eso ni siquiera. Es lo que ocasiona eso el problema. La independencia a Dios. Cuando en realidad nosotros los creyentes hemos sido separados para Él. Y la voluntad de Él es que estemos juntos. Porque aquí juntos es que nos vamos a hacer daño. Sí, porque cometemos errores y herimos a la gente. Y entonces, ese es el único lugar para sanar. Me hago fuerte cuando sé sanar allí. Porque entonces me ejercito en el amor, sé perdonar, etcétera, etcétera. Póngase de pie, por favor. Vamos a... Iba a poner una adoración, pero ya usted tiene apetito y es bueno que se pueda ir a su casa. Pastor, pero me siento regañado. Siento que me regañaron. Pues quiero, hermano, que sepas que prefiero que el regaño te funcione a ti y a mí. A que terminemos permanentemente haciendo nuestra voluntad, separada de Dios. Señor, yo te pido que tú abras los ojos de nuestro entendimiento en las siguientes semanas y semanas en que tú nos permitas hablar
más de este tema y llevarlo a las diferentes áreas en las que quieres llevarlo, Señor. Abras el entendimiento en nosotros. Yo te pido, Señor, que tú inquietes el corazón de mis hermanos. Porque yo deseo, Señor, en mi corazón, que tu voluntad sea nuestra voluntad. Que entendamos que la humillación que tú viviste para poder salvarnos no es, Padre, eso no es nada. O sea, humillarme yo no es igual a como tú te humillaste, porque yo nunca fui Dios. Yo no sé lo que era haber sido tan grande y después hacerme tan insignificante para poder hacer esta obra. Tú sí te humillaste. Tú sí te humillaste. Revélanos esta verdad, Señor, de tu obra, para que nosotros podamos en ti, Dios Todopoderoso, lograr todo el propósito que tienes para nuestras vidas. El Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido de ti misericordia en la cruz de Cristo. Jehová ya ha alzado sobre ti su rostro y en Cristo ya te regaló, puso en ti su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de Dios y de Cristo. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.